Siguen los coletazos de una semana complicada. ¿Cómo están? Buenas noches. Complicada en materia informativa, porque en verdad han surgido tantos temas que unos van superando y tapando a otros. Bueno, de las últimas horas lo que se conoce es que también el ex ministro de Planificación Nacional va a ser llamado por la justicia, Julio Devido. Esto seguramente va a seguir generando algunas suspicacias y polémicas, porque mientras tanto esto sucede, algunos referentes del Frente para la Victoria, como la ex presidente de bloque de ese sector político en la Cámara de Diputados a nivel nacional, ha asegurado que es simplemente para la tribuna este tipo de, con otras palabras, para la tribuna este tipo de acciones que está llevando a cabo la justicia y para de alguna manera distraer de la situación de Panama Papers, aunque en definitiva este tema ya está en la justicia, no solo por la decisión del fiscal Delgado de hacer la investigación correspondiente con la imputación del presidente Mauricio Macri, sino también por declaraciones del propio mandatario nacional, que en la tarde de hoy, al anunciar el envío de acceso a la información pública como proyecto de ley al Congreso de la Nación, hizo referencia a este tema e hizo referencia, para ser más concretos, a que de las próximas horas podía esperarse su asistencia a un juzgado para presentar la documentación, para hacer las constataciones correspondientes y de esta manera ponerse a disposición de la justicia, no solo para el fiscal que ha decidido imputarlo, sino también para un juez directamente donde se va a presentar mañana. Y también ha anunciado la puesta finalmente en marcha de un fideicomiso ciego para administrar sus bienes. Esto es de las últimas horas. A nivel local, las repercusiones de los incrementos de tarifas, que son la noticia en todos los planos. En el gas, por un lado, donde el cuadro tarifario fue presentado oficialmente en el boletín oficial y está habilitado desde el 1 de este mes. Y también vamos a hablar de la tarifa eléctrica, porque esto no incumbe solo a las decisiones del Gobierno Nacional, sino también a la empresa provincial de la energía, que como todos sabemos no ha sido mezquina para incorporar aumentos a lo largo de los últimos años, y lo que de alguna manera se pone de manifiesto en los reclamos que se le hace a la EPE tiene que ver con esto, con tratar de morigerar teniendo en cuenta los ingresos que ha tenido a lo largo de estos años. También haremos referencia al funcionamiento de la Federación de Entidades Vecinales. Todos estos temas después de los auspicios. Aquí está el referente comercial. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Nos acompaña el ingeniero Gerardo Andreoli. Y le damos la bienvenida para hablar de tarifas, obviamente, no solo de provisión de servicios. Antes hay un informe, ¿lo vemos? El gobierno oficializó los aumentos en la tarifa de gas, tal como había anticipado días atrás el titular de esa cartera, Juan José Aranguren. La medida tiene vigencia desde el 1 de abril en adelante. Según el nuevo esquema, para un hogar de consumo medio, la factura mensual de este invierno se ubicaría cerca de los 500 a 800 pesos. Exigen un ahorro del 15% o más para tener un descuento en las boletas. Lo hizo a través de 11 resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas, ENARGAS, publicadas en el Boletín Oficial, que disponen que los cuadros deberán ser publicados en un diario de gran circulación del país, día por medio durante por lo menos 3 días, dentro de los 3 a 10 días hábiles contados a partir de la notificación. ¿Qué impacto tarifario y en el servicio pueden tener la medida aquí en la ciudad?
Bueno, ¿qué grado de preocupación advierte usted en relación a este aumento para el usuario? Bueno, lógicamente para el usuario es un incremento tarifario que tiene que incorporar a sus gastos, es decir, lógicamente se ve afectado. Con el caso del gas natural, la realidad indica de que el valor del gas, todos los vecinos sabían que era prácticamente irrisorio. Estuvo la gente profundamente subsidiada en la prestación de este servicio, y en ello intervino el Estado Nacional a partir de un gas que valía prácticamente 2 pesos a valores que llegaron a 13 centavos al vecino. Es decir, en el camino había que generar un fuerte subsidio, una fuerte erogación del Estado que de alguna manera incidió en el déficit fiscal, incidió en la falta de inversión que hubo en el área y que nos trajo aparejado la compra de gas por primera vez de la Argentina al exterior. Antes comprábamos, pero en poca cantidad. Bueno, hubo que comprar en forma permanente y mucha cantidad. Y quedó una deuda importante con Bolivia que fue cancelada hace pocos días. Sí, sí, aparte de la compra, el problema de deudas. Pero lo más importante es que se desmanteló o fue disminuyendo la capacidad de provisión propia que tuvo la Argentina. Faltan profundas inversiones, y justo en un momento como el de ahora, en donde el valor del producto es muy bajo, hace que sea menos tentador realizar inversiones. Es decir, el Estado va a tener que hacer fuertes esfuerzos, digamos, para lograr que las inversiones vuelvan y poder empezar a generar una provisión nuestra sin necesidad. Y el usuario también, ¿no? Lógicamente es muy importante para el usuario la provisión, porque contar con gas significa tener el servicio. Y evidentemente, tanto el usuario industrial como el usuario, hasta ahora había sido afectado el usuario industrial, y en alguna medida también el usuario residencial. Hay localidades, por ejemplo como Rafaela, que hace ya más de un año que no pueden conectar un usuario nuevo. Hay localidades, por ejemplo, como el norte santafesino, atendido por la cooperativa Setúbal, que no puede hacer nuevos usuarios. Y hay localidades como Firmat también que... Hay varias, sí, Hay muchas que tienen problemas. Bueno, usted que viene de Francia sabe que los fuertes problemas que también que hay. Es decir, a veces, más importante que el costo, es contar con el servicio. No hablemos de la cantidad de usuarios que no están conectados, la cantidad de pueblos que no tienen el gas natural y que no siquiera tienen chance de disponer del servicio. Ahora, ¿qué esperar de la nueva facturación? ¿Cómo es el cuadro? ¿Qué es lo que se incrementa? La nueva facturación, el Estado lo tomó en estos términos. Ha querido disminuir profundamente el subsidio que hablábamos recién. Y por lo tanto lo que ha hecho es un sinceramiento del valor real del producto, llevándolo a las facturas. Aún sigue subsidiando una cifra muy importante, pero bueno, lo que hoy tenemos es una factura donde para el vecino medio le va a llegar un 200, 250 pesos por bimestre, es decir, que no nos acercamos a las facturas de electricidad que le han llegado últimamente. Sí. El gas natural sigue valiendo el 15% de lo que valía la energía eléctrica, sí, o de lo que vale la energía eléctrica, y sigue teniendo una diferencia notable con el gas envasado. Lógicamente, vecinos que estaban acostumbrados a pagar 40 pesos por bimestre, cuando les aparezca 250 les va a aparecer porcentualmente una barbaridad. Tenemos en la factura una leyenda que reza gas subsidiado por el Estado Nacional y se coloca allí un monto. ¿Es eso lo que se va a incrementar o es otra cifra aparte? Es decir, ¿esa leyenda va a desaparecer? En este momento estamos facturando por una cuestión de disponibilidad de material, aún con la leyenda, pero el cargo del gas importado desaparece este mes. A partir de ya estamos facturando sin el cargo de gas importado, porque ustedes recuerdan que por un lado estaba el cargo y estaba por debajo el subsidio, que era parecido al valor. Sí. Bueno, eso desaparece. Lo que ha hecho es chequear los valores
del valor real del producto y volcarlo a los cuadros tarifarios, dándonos un margen que no teníamos antes para poder operar. O sea que para el caso de nuestra empresa va a ser muy positivo este aumento. Nos han tenido bien en cuenta y podemos decir que la SAPEM va a poder por primera vez empezar a funcionar con márgenes suficientes como para poder crecer. Y bueno, aunque hemos seguido creciendo y todo el mundo lo ha visto, en materia de redes, en materia de conexiones, de distintas conexiones por año, somos la subdistribuidora más grande regional, 14.000 usuarios, es decir, esto lleva a que hemos crecido notablemente y hemos estado en cada lugar que la gente requirió la obra. Es decir, pese a esa situación un poco comprometida en lo económico, hemos llegado a esa situación. Ahora, las tarifas, sí, lo que tengo que aclarar es que va a estar registrada en 3 situaciones distintas. A ver. Uno que es la tarifa plena, es decir, sin ningún tipo de deducción, donde el gas, por ejemplo, en las categorías más bajas, va a estar en el orden de los 2 pesos el metro cúbico. ¿Contra cuánto que venía afrontándose? Y antes estaba en 40 y algo de centavos. Y hay desde los 2 pesos hasta aproximadamente los 4 pesos con 96, que va a ser la categoría más alta. Después de un determinado consumo. Exactamente. Las categorías más altas tenían valores bastante altos de valor del gas. Sí. Es decir, que son las que van a tener menor incidencia en el aumento. Exactamente, no se le aumenta. El orden, las categorías más bajas se le aumenta como el 400%, pero la más alta es como el 150%. Es muchísimo. En la industria hay un importante aumento, más que en la industria, en el comercio también, porque el valor del gas en el comercio era extremadamente bajo. Entonces ahí también va a haber una influencia un poco en el valor del gas. Y en la industria hay un aumento, pero no es significativo. ¿Y quiénes pueden quedar exceptuados de este aumento? Bueno, por eso decía que había 3 niveles distintos. Uno es el caso pleno, el segundo es el que ahorra más de un 15%, donde el valor de la tarifa, por ejemplo, en vez de 2,27 para la categoría menor, va a 1,39. Es decir, prácticamente el 50%, un poquito más, de lo que vale la tarifa plena. Pero ahorrar un 15% si el invierno es crudo es muy complicado, ¿no? Por lo menos un 15%. Lógicamente, yo creo que la gente también puede entrar en una idea de que a medida que el producto aumenta, cosa que no lo hemos hecho, porque como era barato, tanta importancia no le dimos. En otros países, cuando nos ven cómo consumimos gas nosotros, se escandalizan. Es evidente que nosotros estamos haciendo un mal uso del servicio, tenemos, sobre todo en invierno. El resto del año no pasa nada, porque cocina y termotanque o calefón no influyen tanto sobre el consumo. En el invierno se aumenta 3 veces lo que se consume en verano o más. Entonces hay que tener más cuidado con el tema de la calefacción. Y hay un tercer nivel, que es la tarifa social, que eso lo puso el Estado para atender los casos de mayor necesidad. ¿Cómo se demuestra que puedo llegar a acceder a esa tarifa? Primeramente el valor. La tarifa social vale la mitad de lo que paga el que ahorra, o un poco menos de la mitad, 0,51 centavos. Sí que tiene una diferencia. Hay una diferencia notable. Y para llegar a esto aún no están establecidos los mecanismos, porque no sabemos si va a venir un archivo cruzado de la información de los usuarios. Entonces nosotros los incorporamos y aquellos que no están se incorporan, o simplemente van a tener que hacer una presentación ante la sociedad, sí, con un formulario. ¿Quiénes? ¿Jubilados? El jubilado. ¿Beneficiarios de planes? No puedo decir los detalles porque como no está resuelta la situación, aparecía en su momento jubilados con niveles de haberes mínimos, hasta 2 jubilaciones mínimas por hogar, se aceptaba, algo de 9.000 pesos, trabajadores por debajo de los 12.000 pesos, discapacitados, los que tienen los planes sociales, es decir, entraban una serie de situaciones especiales.
Hoy por hoy no sabemos si claramente van a entrar en esos términos. Y había un condicionante. Aquel que tenía un auto de menos de 15 años no podía ingresar. Con lo cual eliminaba muchísima gente con este condicionante. Porque autos de más de 15 años. Suponemos que va a seguir igual. No sabemos. No sabemos. Estuvimos en el Enargás y no nos aclararon. Lo que sí nos dijeron que estaban estudiando un formulario tipo. Para poder empezar a prepararlo, porque ya el mes que viene facturaríamos, esto tenemos que aclarar, también es un punto importante, este mes sigue como estaba. Sí. El mes que viene, que sería la facturación correspondiente a marzo-abril, entraría un mes dentro de la nueva factura, porque es a partir del 1 de abril los cargos nuevos. Para que nos vayamos habituando. Bueno, pero ahí aparece una modalidad importante, se puede pagar en 2 veces. Es decir, va a ser una facturación bimestral con 2 cupones de igual monto, de igual valor, y lo puede pagar en 2 veces, es decir, la primera con la fecha de vencimiento y a los 30 días el segundo cupón. Eso queda a voluntad del usuario. Obviamente. La pregunta del millón es, digamos, un clásico. Llega la temporada de más consumo y ahí deciden el aumento. ¿Por qué? ¿Es una cuestión estacional? ¿Es porque les va a beneficiar de mejor manera a quienes hacen la percepción de esos recursos? Porque concretamente cuando llega la temporada de mayor consumo es cuando se producen los aumentos. Con la energía eléctrica pasa igual. Sí, la energía eléctrica salió un tanto antes. Es decir, pero por eso, diciembre es un mes. Está bien, pero donde se acelera pedirle el al consumo. Estado que resuelva en 2 o 3 meses lo que se ha recibido realmente era faraónico. Aparte había un montón de otros componentes, como fue el tema del dólar, y toda una serie de cosas de regularizaciones. Hoy por hoy había que hacer todo un estudio muy prolijo de cuáles son los niveles de tarifa que había que establecer, porque no solo entra el residencial, sino también entra el comercio y la industria. Y influye sobre la producción, y bueno, la producción sabemos que está directamente relacionado al tema del desempleo, así que no era cuestión de tocar aunque en el tema eléctrico veo que le tocaron fuerte a la industria. Nosotros parece que no es tan así. Porque de alguna manera la industria estaba, sobre todo la que compraba a boca de pozo, las grandes industrias, tenían un precio ya regularizado porque era el precio de la zona de producción, digamos. Entonces no tenía. Pero esas industrias, ¿qué van a seguir esperando este invierno? Por lo menos lo mismo. ¿Van a tener servicio irregular, interrumpible o no? No hay grandes cambios. No hay grandes cambios. Yo creo que el Estado lo que pretende es recomponer la inversión en el área para poder darle gas todo el año y no estar con combustibles sustitutos 4 o 5 meses en el año, que son carísimos y por otro lado afectan a los niveles productivos, porque no es fácil producir con otro combustible. ¿Está bien si pagaba 50 voy a pagar 200? Yo creo que sí, en esos términos puede ser. Lógicamente en el invierno va a pagar bastante y va a tener que hacer un esfuerzo en estudiar cómo no gastar como venía gastando, digamos. ¿Qué pasa con los gasoductos? Ahora que hay así como clima de esperar, digamos, cambios en cuanto a inversiones. Bueno, la buena noticia, nosotros estuvimos trabajando estos meses, gestionando junto con el intendente a nivel nacional, en forma permanente. Yo he estado 5 o 6 veces en Buenos Aires. Lo mismo ocurrió con el intendente en otras áreas, intentando lograr de que se nos dé una provisión adicional a la que tenemos, porque la que tenemos ya está en el límite. Justamente el lunes que viene tenemos una importante reunión, ha pedido el intendente una reunión en Buenos Aires con el ente regulador, y tenemos aparentemente buenas noticias, vamos después del lunes a comentarla, en el aspecto de que habría la chance de que habría una conexión a la ciudad de Esperanza. ¿Vinculada a qué gasoducto? Al gasoducto NEA. Que el gasoducto NEA se va a habilitar este año. Entendemos que podría ser tipo mitad de año, porque esperar el gasoducto industrial, esto no quita el tema del gasoducto industrial, que ustedes recuerdan. Gasoducto industrial, esperarlo hoy nos significaría 2 años más, ¿no es cierto? O sea, que continúe esa gestión está todo bien.
En el momento de que se dé, haríamos una tercera conexión para la ciudad. Pero hoy por hoy nos está faltando en forma inmediata una conexión para cubrir las necesidades residenciales, que ya prácticamente está agotada la capacidad. Sí. Se siguen haciendo nuevos edificios, nuevos barrios, todo lo demás. Y el tema industrial, de industrias propias que ya están radicadas en la ciudad y que quieren ampliar su capacidad productiva, que nos han pedido mayor disponibilidad, importantes cantidades de gas, y lógicamente todo lo que significa el nuevo parque industrial. ¿Quién los recibe en Buenos Aires cuando tratan El estos interventor, temas? el señor Tesanos, del ente regulador. ¿Y ha sido fluido entonces el contacto? Sí, hasta ahora yo me he reunido con él 4 veces, debo ser una de las personas que más se ha reunido con él, motivado por el lado de la Federación de Subdistribuidores, que hemos estado en 2 oportunidades, también he estado con otras localidades. Usted dijo que hay que esperar 2 años el industrial. ¿Hay que esperar 2 años o está en suspenso? Porque se ha dicho tanto sobre esa situación. No, yo digo que en el mejor de los casos, que el gasoducto industrial prospere y ojalá que así sea. Porque ¿usted lo ve en peligro? Yo no lo veo en peligro. Yo creo que el Estado tiene que tomar una decisión y la única que le queda es tomar esa. Hacerlo. ¿Por qué? Porque reforzar el gasoducto regional centro, yo he hecho un cálculo, por lo menos técnico, reforzar el gasoducto regional centro ya son 2 parches. El gasoducto regional centro es el que estamos tomando, ¿no es cierto? Son 2 parches. ¿Por qué? Porque ni Rafaela, ni Sunchales, ni los pueblos del, digamos, intermedio que tenían expectativa de ampliar la disponibilidad de gas. O de acceder, porque... Totalmente, o sea, es absolutamente insuficiente el gasoducto regional centro. Por lo tanto, hay que hacer un gasoducto nuevo. Y si hay que hacer un gasoducto nuevo, la lógica sería que se haga este. Claro que es una inversión importante, son muchos millones de pesos y yo no sé si el Estado va a estar en condiciones, por lo menos en el corto plazo, de hacerla. Supongo que sí va a lograr financiamiento en un plazo un poco más largo. Hay ciudades muy importantes detrás de todo esto y hay un montón de pueblos en el camino que lo están esperando. Pero bueno, hasta que se decidan, hasta que se adjudique, hasta que se haga, hasta que se habilite, podemos estar hablando de bastante tiempo. Y nosotros en Esperanza lo necesitamos para 3, 4, 5 meses. Entonces, esta gestión que estamos haciendo es adicional, no quiere decir, vamos a apuntalar, yo creo que la otra obra también, porque nos va a dar una entrada adicional a Esperanza. Pero bueno, por lo pronto vamos a pedir esta. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Enseguida volvemos. Ferma, 53 años construyendo, en evolución constante, para responder a la diversificada demanda en edificios metálicos y rubros como la minería y la energía eléctrica. Ferma, sistemas constructivos, un emprendimiento esperancino que desarrolla soluciones tecnológicas en acero. Y pensar que empecé con ellos hace más de 30 años... El paso del tiempo acrecienta la confianza en aquellos que siempre estuvieron junto a nosotros, con quienes construimos nuestro futuro, con aquellos que llegan a ser casi parte de nuestra familia. El tiempo pasa, la confianza crece. GIE, Movimiento de Suelo y Hormigón Elaborado. Apoyamos el crecimiento de la región con capacidad, trabajo y moderna tecnología. Sociedad Anónima Lito Gonela e Hijo es la empresa líder en la fabricación de calderas, tanques y equipos petroleros. Trabajamos para vos día a día, produciendo en nuestras granjas la más alta calidad. Cerca tuyo siempre hay un carnave, de nuestras granjas a la mesa de tu hogar. Día a día nos comprometemos con productos frescos, sanos y nutritivos. Con Carnave los platos salen ricos y sabrosos. Carnave, el sabor de la calidad. Corlasa, Sociedad Anónima, Compañía Regional de Lácteos Argentina.
Banchio Inmobiliaria, 46 años tasando, vendiendo, alquilando, seriedad en ventas, puntualidad en pagos de alquileres. Banchio Inmobiliaria, la seguridad que da la experiencia. Yerubá Sociedad Anónima, proteínas animales. Yerubá, una empresa esperancina que exporta productos de máxima calidad. Austral Inmobiliaria, más de 20 años siendo parte de tu vida. ANSAFE Las Colonias trabaja por sus afiliados y recuerda que brinda servicio de atención gremial diaria, asesoramiento legal gratuito, cursos de actualización y perfeccionamiento, servicio de enfermería, reintegro de uso de ambulancia, subsidios, créditos, trámites jubilatorios gratuitos y turismo. No afiliarse es un derecho constitucional. Afiliarse es un deber moral. Por todo esto, te invitamos a afiliarte. ANSAFE Las Colonias. Adler, el triangulito de sabor. Lácteos y quesos Milkout. Cremosos, ricos, únicos. Santa Rosa, el verdadero sabor del queso. Milkout. Compromiso con la calidad. Convicción para el crecimiento. Worquímica es una empresa argentina que fabrica agroquímicos, productos para el tratamiento de metales y una completa línea de limpiadores para uso doméstico y de la industria alimenticia. Worquímica, Industria Argentina, Ruta 6 y Venezuela. Teléfono 03496 428912. Página web www.worquímica.com.ar. Estamos ahora con Darío Chiesa, saben ustedes que es vocero, coordinador, secretario además de comunicación de la Federación de Entidades Vecinales y le damos la bienvenida. ¿Cómo va? Muchas gracias, Nari. Felicitaciones por el set. Por el cambio. Leve, pero importante. No, mucha gente lindo, colaborando. Muy lindo. Felicitaciones. Muchas gracias. Darío, después de justamente reafirmarse la idea de conducción que tenía la Federación y de la posibilidad de seguir trabajando, me imagino que habían fijado una nueva agenda. Sí, obvio, y de hecho ya empezamos a trabajar, ya nos reunimos por primera vez, hubo incluso una reunión fuera de calendario con el Ejecutivo que pretendió dar respuestas a un montón de inquietudes. Digo pretendió porque la reunión se hizo tan larga y eran tantos los temas que quedó trunca por la mitad y hay un nuevo encuentro programado. Y seguimos en este proceso que te agradecemos porque siempre hemos comentado acá el espacio que nos das, este proceso de transformación que está teniendo la Federación, que mucha gente lo conoce y que otra gente, bueno, de pronto porque justo ese día no vio el programa, que se ve un montón, pero bueno, sí, le sorprende la nueva idea que tenemos todos los vecinalistas. Y yo creo también, Analí, que sorprende mucho la cohesión que nosotros estamos teniendo dirigencialmente hablando. Es decir, Federación venía de muchos años de profundas divisiones y de pronto dice, ¿qué pasó la gente? ¿Qué pasó para que se lleven tan bien unos con otros? Y fue simple, fue una frase que dijo uno de los integrantes que teníamos que buscar aquellos puntos que nos unieran para poder trabajar y bueno, escuchamos esa voz. De hecho es uno de los integrantes de la Vecinal Oeste, que es Sergio Longoni,
que bueno, justamente está un poquito resentido de su salud también por el esfuerzo y por estar en tantas instituciones. Él también está vinculado un poco a la iglesia, a la religión, yo creo que se tomó de ahí, ¿no?, la frase. Y nos vino muy bien a todos, se la reconocemos y es verdad, buscando los puntos que nos unían, hoy estamos trabajando como trabajamos. Es que hay demandas que son estructurales, que abarcan a toda la ciudad. Claro, yo creo que vendría bien esa frase, por ejemplo, para los concejales, estaría muy bueno que ¿sí? también la tomen, sería muy interesante. ¿Le parece que no están trabajando en esa sintonía? Lo que pasa es que ellos tienen el partido que les baja línea, nosotros es decir, el concejal tiene el problema que el partido le baja línea y la ventaja es que cobra sueldo. Nosotros al revés. Estamos todo el tiempo gratis, donando tiempo, pero la ventaja es que nadie nos baja línea, por lo menos eso pretendemos. Bueno, esa pretensión no sé cómo se conjuga con el hecho de que los vecinos van a ustedes a golpearle la puerta, no solo a los concejales. Sí, están viniendo mucho, pero están viniendo mucho porque son sensibles y se están dando cuenta que ha habido una vuelta de tuerca, un cambio en la postura nuestra, en la forma de trabajar, y también se ha renovado la dirigencia, seamos francos que hay muchos dirigentes nuevos en el vecinalismo que se han incorporado, ¿no? ¿Qué le plantearon al municipio? El municipio en realidad tiene toda una agenda que ya viene tratando de años anteriores, es decir, es muy amplia como para desarrollarla ahora, pero fundamentalmente son problemas que ya son un poquito muy conocidos, permanentes, muy conocidos. Cloaca, seguridad, pedidos de informes, porque nosotros siempre ponemos que vos muy bien también decís, bueno, pero no tenemos los recursos nosotros para solucionarlo, pero sí, la federación es un organismo de contralor y de control y de presión para ver qué se hace. Entonces permanentemente ponemos la mirada en esos temas. Y bueno, el municipio va respondiendo, planificamos esto, vamos a hacer esto este año, esto no se va a poder hacer, bueno, ¿por qué no se va a poder hacer? ¿En qué podemos ayudar? ¿Cómo podemos trabajar? Y después están los temas estructurales nuestros de este cambio, porque, es decir, durante 50 años Federación fue una institución itinerante en las vecinales, que a medida que se sumaron más cantidades de vecinales, empezó como a necesitar un lugar común donde poder desarrollar sus actividades fuera de cada vecinal o de la casa de algún vecinalista. El tema de los recursos, que te tengo la primicia y la novedad en eso, todavía no se conoce en los medios, va a ser la primera que tiene la novedad. Para este año nosotros gestionamos, como antiguamente se hizo siempre, un subsidio que nosotros lo vamos a utilizar justamente para reforzar la estructura y la presencia de Federación en determinados temas puntuales. Alguna vez tocamos, ¿te acordás que Federación no tiene dinero para mandar una carta de documento, sí, para hacer una llamada a larga distancia, para que un par de dirigentes viajen a algún lugar? Siempre se solventa con fondos propios de los vecinalistas, que tampoco nos abunda porque somos todos laburantes o hasta estudiantes o lo que sea. Sí. Entonces es importante, en eso la Intendencia ha sido sensible y bueno, va a otorgar ahora, que es otra anécdota interesante de contar, lo va a otorgar a través de 2 vecinales, le hemos propuesto ese mecanismo. La vecinal Barrios Unidos y la vecinal Oeste están muy bien ordenadas, con su personería jurídica, su papelería, y como Federación tuvo en su momento su personería jurídica, su carpeta y su expediente, pero lo que la gente no sabe es que no solo se desactivó, sino que ese expediente está desaparecido del archivo histórico de la provincia. Hubo una mano negra, desconocemos todavía, pero esa investigación se está produciendo. Alguien hizo desaparecer no solo esa documentación, sino que también hay muchos libros de la Federación desaparecidos con su historia. Entonces, ¿en qué año presumen que desapareció? Bueno, eso desconocemos. Lo que yo te puedo decir que el mecanismo de personería jurídica, cuando vos haces el trámite, la oficina mantiene una X cantidad de años, que yo ahora no recuerdo, pero supongamos entre 15 y 20 años, porque imagínate el archivo que necesitarían si no, ellos mantienen las personerías que están ahí como para reactivar. El resto va al archivo histórico de la provincia, porque hay instituciones que han desaparecido, cerrado, etcétera, etcétera. El nuestro estaba allí, porque hacía muchos años que no se activaba, y en la investigación que hemos hecho con todos los muchachos y en esta nueva etapa, dentro de tantas cosas que nos hemos enterado y que estamos corrigiendo poco a poco, nos enteramos con mucha tristeza de que nuestro expediente directamente, y tengo la documentación y el aval de la funcionaria que
me informa que el expediente de federación no existe más. ¿Y a quién le puede haber interesado que no exista? Y bueno, desconozco, ¿no? Nosotros ahora lo que queremos hacer, y que es nuestra intención, porque sabemos que el gobierno de la provincia actualmente está gestionando incluso para instituciones como aquellas que tienen que ver con los indígenas y los pueblos autóctonos, y ha otorgado varias personerías jurídicas gratuitamente. Pretenderíamos de pronto una reparación histórica de este hecho para con la ciudad y su federación de vecinales, y vamos a iniciar una gestión decidida con el gobernador de la provincia para que él arbitre los medios y nos conceda una nueva personería, ¿no? Teniendo en cuenta este hecho, repare ese hecho. Algunas consultas que tienen que ver con situaciones que se fueron dando en estos últimos días. Reunión por seguridad. ¿Las vecinales quieren conformar un consejo de seguridad o algún organismo similar? Bueno, sabés también que yo hay cosas que puedo decir y cosas que no. Yo te puedo decir el sentimiento nuestro, el pensamiento, y en realidad esto para nosotros es antiguo. Es decir, esta reunión que organizó la vecinal fue una reunión puntual de esa vecinal como reclamo a su vecindad. Sí, pero donde hubo mucha gente, ¿no? Claro, pero en realidad Federación ya esto lo había tratado, se reunió con toda la gente que los vecinos se reunieron, tenía mucha más data incluso que la que se dio esa noche, y es decir, nosotros incluso fuimos a la reunión intermedia, la de los vecinos con el dirigente nada más, no la primera donde el vecino reclama ni donde van las autoridades. Fuimos a la central, a la del medio, donde la vecinal presenta incluso la alternativa al plan alerta. Y dijimos que primero cumplíamos con la palabra de acompañar a la vecinal en ese esfuerzo, porque en definitiva sus dirigentes dieron una respuesta a sus vecinos, dijeron se nos ocurre esto, investigamos esto, averiguamos esto, y en esa segunda reunión surgió la posibilidad con las autoridades, pero la vecinal ahí ya dio una respuesta. Y a nosotros como federación y como vecinalistas nos pareció que esa respuesta al plan alerta era muy interesante, sobre todo, y es lo que yo dije en público, porque cohesiona al vecino. Es decir, acá hay una realidad que los vecinos tenemos que entender. Al delincuente lo que le conviene es que el vecino se mire el ombligo y se quede encerrado en su casa mientras escucha golpes en la casa de al lado. Cuando el vecino está atento, se relaciona, se vincula, se amiga con el barrio, ocupa los espacios reacciona, públicos. Claro, entonces el delincuente no se enfrenta contra 1, 2, 3 individuos que viven en esa casa y que capaz no están en esa casa, se enfrenta contra un barrio entero. Entonces la cosa cambia. Después podemos analizar si lo ponen preso, si lo capturan, si la justicia le da condena o no. El tema es, nosotros lo que supimos ver en la presentación de esa idea es el poder de una palabra extraordinaria que creo que tenemos que usar más en seguridad, que es disuasión. Si usted sabe que hay disuasión, va a pensar 3 veces las cosas antes de hacerla. Con eso se va a ahorrar una fortuna en dinero y en hechos. Claro, correcto. Nosotros estamos por ese camino. Entonces nos parece que la conformación de más comisiones, de consejos, es seguir con el problema endémico que tenemos y que los vecinalistas planteamos de que sacamos una foto y hace 20 años que estamos con lo mismo, ¿no? Alguien alguna vez dijo, para que algo no avance hay que formar una comisión. Lo dijo Perón. Pensando un poco en las otras comisiones, ¿Cabildo van a seguir? Sí, Cabildo hemos integrado, bueno, recordemos que hay una coyuntura en Cabildo, es decir, hay vecinales que acompañan la idea del Cabildo y hay vecinales que no. En esta idea que comentábamos hoy de hacer lo que nos une, nosotros decidimos ser respetuosos de la posición de esas vecinales que consideran que el Cabildo no es una herramienta útil. Pero también hay temas puntuales, como las cloacas, que ninguna vecinal puede decir no nos interesa tratar el tema, sea el ámbito que sea. Y ahí está la explicación de por qué Federación asiste a ciertas cosas en el Cabildo y a otras no. Sensibles a esa idea, que está consensuada, hablada y perfectamente establecida en el seno de la Federación, con esas ideas que van por 2 caminos, nos sumamos a la Comisión de Cloacas y de Acceso a la Tierra, porque también qué vecinalista se va a oponer a que la gente pueda tener su lote o su casa, o sea, sería una locura, ¿no? Entonces, ahí estamos, pero en otras comisiones no, y a las reuniones normales que se hacen de Cabildo, Federación no va un grupo de vecinales que sí adhieren a esa idea. Bien, ya para ir concluyendo, algunas vecinales tuvieron la posibilidad de acceder a un terreno en comodato.
Para hacer su sede social. Sí, en realidad... ¿A ustedes les puede llegar a ocurrir como federación? ¿Lo están gestionando? No nos interesa tanto un terreno y una sede, porque ahí también caeríamos en un pecado bastante común de muchas instituciones que construyen grandes naves. Yo quisiera que construyan más comedores para los chicos o más talleres, es decir, porque por ahí la federación no necesita construir una gran sede para decir la federación está acá. Lo que necesita sí que le den un lugar para lógico, sesionar. No solo para sesionar nosotros, para que sesione aquella vecinal que sí necesita su lugar porque cede el salón a los vecinos y va haciendo una obra y una canchita de fútbol, etcétera. Y sobre todo para proteger la documentación, que es lo que te estoy explicando. O sea, hoy es un hecho muy triste y tenemos que ir hacia atrás y vamos a iniciar también una investigación. Tenemos en nuestro poder, menos mal que se salvaron, los 2 primeros libros con los que se fundó la federación, porque los protegió la vecinal oeste y los tenía en su mobiliario, porque del resto, y por supuesto, bueno, el libro de actas actual que estamos llevando. Te había dicho lo último, pero me queda un tema. Sí. ¿Este año se plantean discutir con el Ejecutivo el tema de la rezonificación de vecinales? Sí, es un tema complicado, pero es decir, vamos a ponerlo en otro contexto porque no está solo el Ejecutivo detrás de este tema. Detrás de este tema están todos los partidos políticos, hay muchas ideas dando vueltas. Lo primero que nosotros le decimos que si aquel dirigente que crea que los problemas se resuelven con meterse con las vecinales y con su distrito, estamos con más de lo mismo, muchachos. Acá nos tenemos que ocupar de cosas más puntuales y más graves que una zonificación, pero vamos a darle una validez a una idea de decir, bueno, queremos, nos parece que hay distritales que tienen 2 o 3 problemas diferentes y podrían dividirse. El tema es que nadie nos asegura qué pasa con las vecinales que no consiguen dirigentes, cómo se van a controlar, qué pasa con vecinales donde hay un par de dirigentes pero que no logran conformar la lista y tratan de remarla como pueden, o sea, ¿quién va a controlar eso? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Y qué pasa sobre todo, que es una cuestión que nosotros consideramos que si vamos a hacer semejante reforma tiene que estar incluida? ¿Qué pasa con el presupuesto y las necesidades que nosotros tenemos? Porque si vamos a estar tan sensibles a que hay barrios con distinta idiosincrasia, también estemos sensibles a la hora de repartir el presupuesto. Vamos a empezar a discutir un presupuesto participativo, vamos a empezar a discutir fondos para las vecinales que tienen que estar todo el tiempo haciendo beneficios o convocando asociados que muchas veces no aparecen. Es decir, no es solo agarrar y dividir un mapa, porque el mapa ya está dividido. ¿Cuál es la idea? A mí me encantaría que vengan todas esas personas que hablan de fraccionar y dividir el territorio. O sea, primero, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué vamos a ganar con eso? Y segundo, si ya está dividido. Si usted me dijera, bueno, estamos en una ciudad que no hay vecinales, bueno, vamos a conformarla. Las vecinales están. Y tienen montones de problemas. ¿No será ahora mejor de ocuparnos, más vale, de resolver los problemas que tienen las vecinales que están antes que crear un montón de vecinales nuevas? ¿Me entiende? O sea, vamos a los bifes. Es decir, los vecinos vamos a los bifes. Ese es el tema. Y ese es el problema que tienen muchos políticos y muchas autoridades. Vamos, una vez en la vida, hagamos una gestión que vaya a los bifes. Dejemos de abrir el cajón de las explicaciones y abramos una vez por todas el cajón del escritorio que tenga las soluciones. Clarito. Muchas gracias. Gracias a vos. Enseguida volvemos. Estamos en Acermel. Nosotros seguimos los pasos del emprendedor, que realmente fue quien nos empujó, nos enseñó y nos marcó el camino, nuestro papá, Juan Carlos Álvarez, y desde ese momento siempre tuvimos el apoyo de la Mutual. La Mutual siempre nos apoyó, tuvo la buena predisposición
y la confianza en nosotros, que sentíamos la seguridad de que si algo necesitábamos, contábamos con la Mutual. Con nuestra experiencia es indudable que la recomendaría, ¿no? Austral Inmobiliaria, más de 20 años siendo parte de tu vida. SICA, Metalúrgica Argentina, exhibe hoy con orgullo una etapa de consolidación técnica y empresaria que garantiza el crecimiento para responder día a día a los desafíos de la última tecnología. Una empresa de calidad al servicio de los requerimientos de la industria del gas, el petróleo y la química. Con la firme convicción de acompañar y representar a los trabajadores en la defensa de los derechos laborales y sociales. Nuevos servicios a través de la Mutual del SOIC, que propone más beneficios a sus afiliados. Primero el trabajador. Primero, Sindicato Obrero de la Industria del Cuero de Esperanza. Decor Muebles, 19 años. Nuestra empresa brinda diseño, calidad y confort en muebles que marcan tendencia en decoración, combinando líneas de estilo contemporáneas y modernas. Decor Muebles, Soler 735. Desde hace 10 años, realizamos trabajos de excavaciones y movimientos de suelos con equipos pesados propios y de última generación. Contamos con el equipamiento, el personal, la experiencia y un nivel de excelencia para la realización de urbanizaciones, apertura de caminos y nivelación de terrenos, obras civiles y viales. Por todo esto, somos la opción preferida de las empresas más importantes. Río Salado SRL, 10 años al servicio de la construcción. Adler, el triangulito de sabor. Lácteos y quesos Milkout. Cremosos, ricos, únicos. Santa Rosa, el verdadero sabor del queso. Milkout. Compromiso con la calidad. Convicción para el crecimiento. Metalúrgica Sarmiento SRL, fabricación y montaje de sistemas de aspiración y filtrado de polvos y gases, filtros de mangas, ventilación industrial, tanques de acero inoxidable y acero al carbono. Metalúrgica Sarmiento SRL. Sociedad Rural de las Colonias, desde 1944, una institución al servicio de la producción agropecuaria y la comunidad. Worquímica es una empresa argentina que fabrica agroquímicos, productos para el tratamiento de metales y una completa línea de limpiadores para uso doméstico y de la industria alimenticia. Worquímica, Industria Argentina, Ruta 6 y Venezuela. Teléfono 03496 428912. Página web www.worquímica.com.ar. Adhiere a este programa Contador Público Nacional Rubén Pirola, senador provincial por el departamento Las Colonias. Estamos ahora con Rubén Ward, vicepresidente del SICAE. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de tarifas nuevamente, ahora de electricidad y de algunas perspectivas también para el sector industrial. Frente al reclamo de las federaciones y las cámaras de distintas ciudades del país, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, expresó su preocupación por la incidencia de los incrementos de las tarifas eléctricas en las pequeñas y medianas empresas de todo el país.
Las pymes están recibiendo las nuevas facturas con aumentos promedio del 152%, aunque la variabilidad es muy alta y hay casos, especialmente en la industria, donde el alza supera el 600%. La quita de subsidios a la electricidad decidida por el gobierno está impactando de lleno sobre los costos de producción de las pymes, especialmente en el sector industrial, donde hay muchos rubros que realizan un consumo intensivo del recurso energético. Mientras las cámaras empresarias reclaman, en el Senado provincial, por unanimidad, se pidió al gobierno que la empresa provincial de energía aplique beneficios directos y revea al que calificaron de exorbitante aumento de las tarifas eléctricas, tanto para los clientes industriales como para los usuarios residenciales, los hogares y los comercios. El cuerpo legislativo aprobó por unanimidad, sin debates y sobre tablas, una comunicación que impulsó el senador Rubén Pirola, cuyo argumento es que el aumento de la EPE ha puesto en riesgo puestos de trabajo. Bueno, aquí estamos, vamos a hablar de tarifas y no es simpático porque hay muchos afectados. ¿El sector industrial en qué medida va a soportar este incremento? Porque hay quienes aseguran que es directamente confrontar con los puestos de trabajo el incremento. Sí, eso va en función del tipo de actividad. Básicamente la energía en todo el espectro de la palabra energía, porque por ejemplo, para la industria química la electricidad es importante, pero también el componente energético para calefaccionamiento también es importante, como es el gas natural o los combustibles, y estos también han sufrido aumento. La energía es una de las patas importantes en todos los costos que tiene la industria. Va a tener un impacto muy grande en aquellas que son más electrodependientes, que se le ha nomenclado así a aquellas empresas que tienen procesos directamente relacionados o con grandísimos consumos de energía. Hay sectores que están pidiendo que la EPE morigere un poco los aumentos. ¿Creen ustedes que es factible que haya un retroceso en el aumento para las empresas? No sé si va a ser factible porque en realidad este incremento viene directamente desde la Nación y es trasladado. Pero yo sí creo y apoyo cualquier tesitura que sea de empezar a subsidiar un poco la energía, por lo menos para las industrias. Este es un sinceramiento en realidad del costo de nuestra energía. Hemos tenido una crisis energética en los últimos años que no hemos podido revertir porque no hubo la inversión suficiente para poder llevarla a cabo. Una gran estimulación al consumo de energía, como es, bueno, ponemos aire acondicionados, tenemos permanentemente nuevos artefactos que llegan a nuestros hogares que consumen electricidad. Y esto también, bueno, requiere más cantidad de energía producida. Argentina no ha hecho la inversión suficiente en estos últimos años para esto y lógicamente empieza a haber déficit. Creo que es muy importante que se revea esto desde la provincia, desde la nación, para ver alguna aplicación especial, algún descuento, sobre todo para las industrias que son netamente afectadas en sus costos, porque esto después se traslada directamente en inflación. O sea, cualquier empresario que, si bien se ha visto bastante complicada en los últimos años las utilidades de las empresas, cualquier empresario va a tener que trasladar su aumento de costos en lo que produce a los productos que está entregando. Walt, ¿cómo definiría el momento que se vive? ¿Con inflación, con devaluación, con incremento en los costos y con una paritaria que seguramente en cualquier momento se lanza? Es un momento, una transición, pero yo creo que es no solamente una transición en las características económicas y políticas de esta nueva actual gestión de gobierno. Creo que también es una transición en cuanto al sinceramiento que tenemos que tener los argentinos. Argentina tiene muchos puntos débiles en realidad y creo que se están poniendo de manifiestos a partir de esta crisis. Hemos tenido una bonanza económica y considero particularmente producto de que lo que producía Argentina, que son commodities, tenían un precio muy elevado en el exterior y entonces eso ha permitido tener un ingreso de dólares importante a las arcas del Estado, que, bueno, se utilizaron para hacer desde infraestructura, quizá, pero insuficiente como para hoy sobrellevar este ciclo de bajas de commodities que nos dejan sin dólares como para poder hacer frente a las cuestiones económicas que Argentina tiene. Argentina es un país que no es industrializado.
nuestra zona es industrializada, pero en realidad en promedio del país es un país que no es industrializado. Por lo tanto, no crea tantas fuentes de trabajo. Entonces el Estado crece para absorber esta desocupación en puestos de trabajo que van al Estado, y el sector privado no crece de la misma manera porque le cuesta mucho más competir en el mundo y generar... Pero usted es empleador. ¿Cómo va a incidir todo esto en su rubro en particular, en esto de generar mano de obra? ¿Cree que va a tener perspectivas de mejora o va a ser un año con cierta quietud al menos o retroceso? No, yo creo que va a ser un año muy tranquilo, inclusive vamos a poder tener algún retroceso, me parece, porque vemos que las variables económicas que podrían controlar alguna devaluación no se están pudiendo llevar a cabo las medidas que se habían prometido. Las metas iniciales. Exactamente, y esto creo que obedece a que hay una puja permanente de aumentos, de incrementos, de costos. Bueno, esto de las paritarias también afecta, el incremento de energía también afecta, todos los costos productivos empiezan a subir y bueno, empezamos a tener algunas dificultades. Creo que también muchos despidos pueden llegar a darse. El sector público empezó con esto por una cuestión de tener un gasto público enorme, y creo que esto es una medida absolutamente desagradable para cualquiera, pero pone de manifiesto que en realidad si seguimos teniendo un gasto público tan elevado, vamos al endeudamiento seguro. Pero ¿usted qué quiere decir? ¿Que concretamente en el sector donde usted trabaja va a haber despidos? Hay despidos inclusive hoy ya en algunas industrias, en el sector químico. El sector petrolero está muy afectado por el costo internacional, el precio internacional del petróleo. No se sabe YPF también qué rumbo va a tomar. Aunque lo subsidiamos fuertemente a ese sector, ¿no? Se sigue subsidiando y asimismo genera dificultades porque genera un gasto muy importante. El sector químico tiene muchas dificultades para poder sobrellevar la actividad. No es un país tan desarrollado en esta industria, salvo en el petróleo, donde sí hemos inmediatamente adoptado esta nueva tecnología de fracking, pero estamos con precios que están por debajo del costo que tiene producir petróleo y muy lejos de poder llegar a ser autosuficientes en energía todavía, muchos años por delante. Así que creo que vamos a tener un año muy difícil, que va a haber que cuidar muchísimo la gente, cuidarnos entre todos y empezar a repensar de cara al futuro un país distinto. Pensar sobre todo, estaba ayer en la presentación de la provincia de las herramientas que está brindando en términos financieros, que son muy buenas. Lo que pasa es que también hace falta educación distinta para empezar a acompañar ese proceso, porque con dinero solamente no se da un proceso de desarrollo de un país. Es necesario también una sociedad que acompañe y tenemos que hacer ese camino. Creo que va a ser un tiempo importante este año para poder repensar el país que queremos. Para reacomodar un poco cada una de las estructuras, ¿no?, que tienen que ponerse en condiciones. Hasta ahora había una distorsión subsidiada por el Estado, una distorsión de una sociedad que produce poco, en realidad un país que tiene poco desarrollo y que necesitamos revertirlo. Esto se queda eclipsado cuando hay un ingreso de divisas importante del exterior que empieza a tapar algunos de estos agujeros. Cuando esto ya no está, empiezan a aflorar los verdaderos problemas que tenemos en nuestra sociedad. Bueno, y pensando un poco en esto, ¿usted concretamente se anima a pensar en el año próximo o va a ser un año donde no se mueve nada? Personalmente le digo, en su sector, en su fábrica. De por sí yo soy muy optimista. Yo creo que... ¿Pero se va a ver en la obligación en lo inmediato de hacer suspensiones? No, nosotros no estamos pensando así, no es nuestro escenario en Workquímica. Sí puedo hablar de colegas que están con esta dificultad y empresas mucho más grandes que la que tenemos, que la que tengo yo, que están con esta dificultad. Con cierres, algunos, porque bueno, las condiciones ha llevado a que durante años de deterioro, hoy también ya este es un golpe casi de gracia para algunas empresas. No es la situación de mi empresa en particular, no es la de todas tampoco, pero seguramente es la de muchas que están complicados para poder seguir llevando adelante este proceso productivo. Bien, le agradezco mucho que nos haya comentado esto, muy amable. También a ustedes, muchísimas gracias. El martes a las 9 estamos de nuevo. Gracias.